Me presento, mi nombre es David Villasís, estudiante de la carrera de Pedagogía con una especialización en informática de la Universidad Central. Hoy hablaremos acerca del polimorfismo en la programación orientada a objetos, o también conocido como el PO en sus siglas. Muy bien, como objetivo, primero nos planteamos que es comprender y explicar el concepto del polimorfismo en programación orientada a objetos. Otro objetivo es identificar los diferentes tipos de polimorfismo y sus aplicaciones. Y por último, analizar cómo el polimorfismo contribuye a la flexibilidad y modularidad del código. Muy bien. Primero, como introducción, vamos a hablar un pequeño concepto de qué es el polimorfismo. Es fundamental, podemos decir o mencionar que este concepto es fundamental en programación, para la programación orientada a objetos, lo que veremos en lo que resta del semestre. Y también nos permite que un objeto pueda tener muchas formas. Ya lo veremos más adelante, que el objeto se puede modificar, se puede hacer público o privado, para que nosotros podamos utilizar dentro de varias clases o subclases. La importancia. Dentro de la, de la programación orientada a objeto, podemos mencionar que facilita la creación del código flexible y reutilizable. Lo que les mencioné hace un poco, la creación de clases públicas, podemos utilizar de una clase, podemos utilizar la otra clase. Contribuye a la modularidad y al mantenimiento del código. Es un poco más fácil trabajar con polimorfismo porque a veces construimos por paquetes o por capas, donde nosotros ya tenemos especificado varios elementos y que se programan de esta forma. Es un poco más fácil de hacer ajustes o encontrar un error. Ya. Aquí tenemos la definición de polimorfismo. Es un concepto clave en la programación que se refiere a la capacidad de un objeto para presentar múltiples formas. En otras palabras, un mismo método o función puede comportarse de manera diferente según el contexto en el que se utilice. Vamos a ver un poco de lo que es la versatilidad del polimorfismo. Primero tenemos la capacidad de adaptación. El polimorfismo permite que un objeto se adapte dinámicamente a diferentes situaciones, proporcionando una mayor flexibilidad en el código. Otra, tenemos que las manifestaciones del polimorfismo. Por primero tenemos la sobrecarga de métodos. Ocurre cuando una clase tiene varios métodos con el mismo nombre, pero con diferentes tipos o números de parámetros. El compilador determina cuál método llamar en función de los argumentos proporcionados. Nosotros podemos crear clases, subclases, dependiendo de cómo nosotros vayamos a necesitar nuestro código, pero el programa o nosotros podemos especificar cuáles vamos a utilizar en ese momento, o en corto tiempo o a largo plazo. Ya. Tenemos la sobrescritura de métodos. En la herencia, una clase derivada puede proporcionar una implementación específica para un método ya que está definido en una clase base. Esto permite que objetos diferentes de clases se comporten de manera única. La herencia yo tengo una clase general y yo puedo tener ramificaciones. Con eso yo puedo derivar a otros Java class para que tener aparte y reutilizarlos de otra forma. Y tenemos el polimorfismo con interfaz. La interfaz en la programación permite la implementación de métodos comunes en diferentes clases, logrando polimorfismo a través de la implementación de interfaces compartidas. Más adelante, ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es o cómo se utiliza el polimorfismo durante la programación orientada a objetos. Continuando con la explicación de lo que es el polimorfismo, vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo son el polimorfismo, la herencia, el encapsulamiento, las clases compartidas y las subclases. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, eh, el animal es igual a un perro. ¿Y qué es este animal? Este animal ya viene siendo como otra clase que nosotros podemos crear. Por ejemplo, tenemos la clase principal que es polimorfismo.java. Y las subclases serían gato, perro y animal.
donde cada de estas subclases tiene un código diferente. Por ejemplo, la primera. La primera tenemos animal, donde tenemos una clase y ponemos al ser sonido y ponemos un sonido general. Esto lo podemos llamar, es una clase, subclase, y nosotros podemos utilizar la herencia, por ejemplo, como el gato y el perro. Dentro del gato, perdón, tenemos el siguiente. Tenemos perdón, continuando aquí, tenemos lo que nos menciona override. Override según Override nos permite hacerle como una subclase de lo que tenemos dentro. Por eso lo que dice public class perro extendido de animal. Es una herencia de que nosotros estamos tomando de la clase animal. Y ponemos el sonido del animal, que en este ejemplo sería con lo que hace el perro. De la misma manera, en el gato tenemos la palabra override. Cuando tenemos override, eso quiere decir que es una subclase del animal, perdón, de la clase animal.java. De igual manera, tenemos el sonido del gato y en el programa principal, que es el polimorfismo.java, que le puso yo el nombre, le hago una instancia. ¿Qué es una instancia? Es llamar el documento que yo creo o la clase, le estoy llamando al documento principal. Por eso estoy llamando lo que la clase principal, bueno, la otra clase es animal, pero en animal también tengo dos subclases, que es gato y perro. Aquí la estoy haciendo en las dos instancias para llamar. Y aquí están los métodos que yo creé dentro de esas clases. Y si yo le corro este programa, eh, clic derecho, run file, tenemos un ratito que se cargue, me va a salir los sonidos que hace cada animal. Recordando que esto de aquí, aquí, está dentro de la clase perro y dentro de la clase gato. Por eso aquí en la clase principal yo hago una instancia de los métodos que hice. Este perro, hacer sonido, está acá, hacer sonido. Dependiendo de lo que yo utilice, puedo hacer diferentes acciones. Yo puedo escribir un código dentro del otro para que cumplan diferentes especificaciones. Pueden tener hasta el mismo nombre. Por ejemplo, aquí hacer sonido está tanto en el uno como en el otro, pero el código va a variar para que no exista una confusión y haga una realización diferente. Y eso sería todo acerca de lo que es polimorfismo. Es un ejemplo básico del que nosotros podemos realizar. Con esto ya podemos realizar formularios, votaciones, una venta de automóviles y etcétera, con lo que ya sería un poco más avanzado, lo que es JFrame, lo que estamos realizando en este momento, en la semana anterior y hasta finalizar el semestre. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.